Vale, la presentación está dividida de la siguiente forma. Bueno, voy a hacer una presentación de la empresa, un poco, nada, un par de diapositivas para que nos conozcáis y veáis qué es lo que hacemos. Luego voy a pasar a explicar un poco el contexto de las deducciones fiscales, en qué consisten, cómo se aplican. Hablaremos de plazos también que podamos tener. Y luego voy a poner una serie de ejemplos, porque sí que es verdad que habíamos puesto título a la jornada de RPs, porque todas las empresas están moviéndose ahora mucho, actualizando sus RPs, poniendo nuevos RPs, por lo que decía, de mejorar los procesos, pero bueno, se están haciendo otras cosas que no son RPs, que son implantar herramientas para la digitalización, que también son susceptibles de estos incentivos. Y al final os diré algunas claves para este tipo de proyectos, cosas que debemos tener en mente. Bien, pues BEA Global forma parte del grupo Back Engineering Consultancy Group, que es un grupo nacional con sede en Zaragoza y que recientemente, hace escasos 2 meses, 3 meses, ha pasado a formar parte del grupo Socotec, que es un grupo multinacional a nivel mundial. Pues como veis abajo, tiene una facturación de 1.000 millones de euros y cuenta con una plantilla de unos 10.000 empleados a nivel mundial. Dentro de BAC está dividido en 4 divisiones que tenéis aquí, que son Ingeniería Civil, Edificación, Control de Calidad e Innovación, Energía y Medio Ambiente. BEA Global es la que forma esta cuarta pata, la cuarta división de BAC, especializada en innovación, energía y medio ambiente. Para que veáis un poco luego cómo se desglosa BAC, perdón, BEA, nosotros nos dedicamos a la consultoría empresarial. Trabajamos en temas como sistemas de gestión, sostenibilidad, innovación y transformación, que es la división que yo dirijo, medio ambiente, energía e instalaciones. Digamos que estamos divididos en una parte más de consultoría empresarial, y luego tenemos la parte de ingeniería, que es esta parte de medio ambiente, energía e instalaciones. Y pasando al tema que nos ocupa, como os decía, voy a empezar contándoos un poco el entorno y de dónde viene esto. Las deducciones fiscales por actividades de I+D+I están reguladas en el impuesto de sociedades en el artículo 35. Aquí os he puesto la ley del impuesto de sociedades, que es donde está toda la información de las definiciones de investigación, de desarrollo, innovación tecnológica, eh, y habla también de los porcentajes, que es lo que vamos a explicar a continuación. Luego además tenemos un Real Decreto que regula la emisión de informes motivados. Luego os hablaré de ellos, pero en definitiva un informe motivado vinculante es un informe que emite el Ministerio de Ciencia, que da seguridad jurídica a la hora de aplicar esta deducción. Pero bueno, hay otros métodos de aplicarlo, no tienen que pasar por informe motivado y son igualmente válidos, porque no hay ninguna obligación de hacer nada concreto para justificar las deducciones fiscales. Como os decía, dentro del artículo 35 del impuesto de sociedades se habla de las definiciones y se habla también de los porcentajes de deducción que tienen este tipo de actividades. Lo divide en dos, que son actividades de investigación y desarrollo y actividades de innovación tecnológica. Las actividades de investigación y desarrollo tienen un porcentaje de deducción, que es el 25 o el 42%. Esto no es a voleo, por decirlo de alguna manera, sino que aplicará otro porcentaje en función de los gastos que se han tenido en años anteriores. Bueno, sin entrar mucho al detalle, pero esto lo que viene a hacer es incentivar que cada año gastes más en proyectos de I+D, las empresas inviertan más en proyectos de I+D, de forma que si es el primer año que inviertes en I+D y en años anteriores no tienes gasto, pues el porcentaje a aplicar es el 42%. Y en el caso de actividades de innovación tecnológica, el porcentaje que aplica es el 12%. ¿Esto qué significa? Pues que si tenemos un proyecto, en el caso de innovación tecnológica, si tenemos un proyecto que los gastos son 100.000 euros, podremos
aplicar en el impuesto de sociedades 12.000 euros de deducción, que se traducirá en pagar esos 12.000 euros menos en el impuesto de sociedades. Hablando de las definiciones, la propia ley del impuesto de sociedades diferencia entre investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Os he puesto aquí las definiciones exactas que pone en el impuesto de sociedades, ¿vale? La investigación lo que busca es descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión del ámbito científico. El desarrollo es la aplicación de esos conocimientos que hemos obtenido en el proceso de investigación, y la innovación tecnológica supone un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos, nuevos procesos, mejoras sustanciales de lo que ya existe. En este caso, en la cuestión de aplicada a soluciones tecnológicas, he de decir que es complicado cuando está implicado unas herramientas de software, una programación, poder defender que ese proyecto es I+D, ¿vale? Porque, como os decía, lo que se exige es que haya una generación de conocimiento en el ámbito científico. En el caso de software nos encontramos con que, bueno, pues tendríamos que justificar que el proyecto tiene nuevos algoritmos y genera nuevo conocimiento. Pero bueno, aún así, daré las claves posteriormente de que, bueno, el proyecto puede estar calificado como podemos hacer un proyecto de digitalización en nuestra empresa, de modernización de automatización, de digitalización de los procesos, que puede ser un proyecto de innovación tecnológica. Los gastos que nosotros tenemos que coger nuestro proyecto y cuantificar los gastos los recursos que se han dedicado a realizar este proyecto. Los gastos que podemos tener en cuenta son los gastos de personal, es decir, horas de dedicación de nuestro personal con su coste hora, teniendo en cuenta en el coste hora el salario bruto que cobra esa persona más lo que la empresa paga a la seguridad social. Podemos incluir gastos de amortizaciones, pues de equipos que tengamos activos y que en el periodo de ejecución del proyecto hayamos utilizado. Podemos incluir materiales, en este caso, en el caso de los proyectos de digitalización es más complicado, que haya materiales. Podemos incluir colaboraciones externas, pues todos estos proveedores que nos ayudan a implantar la solución, a programarla, a adecuarla a nuestras necesidades, y otros gastos que en este caso pues, tampoco aplicaría demasiado. En la gráfica de abajo os la he puesto un poco para que se pueda entender un poco el proceso, ¿vale? En este caso he puesto un proyecto que se ha ejecutado en 2021, pueden ser proyectos que vengan de años anteriores, pero este es un ejemplo, y a final de año es cuando se genera la deducción, ¿vale? Porque tendremos nuestro proyecto terminado, nuestros gastos finalizados, nuestros justificantes de gastos, y entonces es en el siguiente impuesto de sociedades que se presente, que es el que le corresponde al ejercicio 2021, donde podemos imputar ya, declarar nuestra deducción y si procede también aplicarla. Hay que tener también en cuenta que tenemos 18 años para aplicar esta deducción. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un resultado negativo en el impuesto de sociedades, no tenemos una cuota positiva, podemos guardar esta deducción para años siguientes cuando podamos aplicarla. Esta es una diapositiva que yo utilizo para los que no sabemos nada de impuestos de sociedades, bueno, yo algo, porque me parece que es sencilla y es fácil de entender dónde va la deducción y cómo se traduce. En un impuesto de sociedades, hablando así rápido, lo que hacemos es coger los ingresos de la empresa en el ejercicio que hemos cerrado, quitarle los gastos y tenemos un resultado. A ese resultado hay que aplicarle un tipo impositivo, un porcentaje que nos dará lo que se llama cuota íntegra. Esta cuota íntegra he puesto que es limitada, es decir, en la siguiente tabla vemos que las deducciones se eliminan de esa cuota íntegra. Entonces ya al final como resultado tendremos la cuota líquida, que es lo que vamos a pagar. A continuación os voy a explicar que bueno, el reducir esta cuota íntegra está limitado, pero hay unas excepciones si cumplimos una serie de requisitos.
Bueno, aquí es un extracto de un impuesto de sociedades, aunque sí que es verdad que no es de los actuales, ¿vale? Porque, como veis aquí, aparecen los gastos de investigación y desarrollo, ¿vale? Y aquí deberíamos poner la deducción que se ha generado, incluso que tenemos pendiente de otros años, la que aplicamos este año, ¿vale? En este ejercicio, de este ejercicio fiscal, y en la última columna lo que dejamos es lo pendiente de aplicar, teniendo en cuenta si tenemos cuota, si no tenemos cuota, si a la hora de que la cuota íntegra está limitada hemos podido aplicarlo todo, etcétera. Vale, yo ya os hablaba de límites de aplicación de esa cuota íntegra, es de esos resultados después de multiplicarlo, después de aplicar el tipo impositivo, tenemos nuestra cuota íntegra y vamos a quitar nuestra deducción fiscal de aquí. Entonces, ¿cómo está limitada? Bueno, pues si la deducción que nosotros tenemos es menor del 10% de esa cuota, podremos quitarnos un 25% de esa cuota. Pero si nuestra deducción es mayor del 10% de esa cuota íntegra, podemos quitarnos hasta la mitad, de forma que el máximo en principio, sin esas excepciones que os voy a explicar ahora, que podemos quitar de esa cuota íntegra es la mitad. Si nuestra deducción supera la mitad de la cuota íntegra, lo que nos sobre lo guardaremos para el año siguiente. Hay, como os decía, unas excepciones, y es que no es posible aplicar la deducción sin límite, pero tiene unas consecuencias, digamos, sin límite, sin este límite que os decía del 50%. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues que la deducción que aplicamos sin ese límite se reduce en un 20%, es decir, digamos, tiene una especie de penalización. Si hay insuficiencia de cuotas, se puede solicitar el abono. Por ejemplo, podríamos aplicar la deducción sin límite y si dejamos a cero la cuota íntegra, seguir reduciendo la cuota íntegra y solicitar el abono. Esta deducción tiene que cumplir varias cuestiones, y es que haya pasado un año desde que se generó la deducción, ¿vale? Que se generó el gasto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va alineado, que va de la mano para deducciones pendientes de aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hemos hecho un proyecto en 2021 que tiene un gasto y que le aplica una deducción, tiene que pasar un año desde que hemos generado esa deducción, que fue a final de 2021. Por lo tanto, en el siguiente impuesto de sociedades que presentamos, que es a mediados 31 de julio de 2022, no habrá pasado el año, por lo tanto, en ese impuesto de sociedades no podemos aplicar esa deducción y tendremos que esperar al siguiente. Al impuesto de sociedades que presentemos en 2023 respecto del ejercicio 2022. En este caso, ¿qué pasará? Como veis en la gráfica, bueno, pues que nosotros aplicaremos la deducción de 2021 en el impuesto de sociedades que presentemos en 2023 y a principios del año siguiente es cuando, si hemos solicitado abono, nos harán el abono. Hay más requisitos a cumplir en este sentido, y es que si hacemos esto de aplicarlo sin límite, tendremos que cumplir una serie de requisitos, y es que debemos mantener la plantilla de la empresa o la plantilla media dedicada a proyectos de I+D+I en los 2 años siguientes. Debemos además destinar un importe equivalente a la deducción a gastos de I+D+I en los años siguientes, ¿vale? Hay que tener en cuenta aquí que no nos están pidiendo que dediquemos gasto, el mismo gasto a gasto, sino que dediquemos la misma deducción a gasto. Por ejemplo, en el caso que comentaba antes, si el proyecto es de innovación tecnológica y son 100.000 euros, tenemos una deducción de 12.000. Aplicamos esos 12.000 sin límite, con su reducción del 20%, etcétera, y el año que viene nos exigen que dediquemos mínimo a I+D+I esos 12.000 euros. Y además, para aplicar esto, necesitamos tener un informe motivado, ¿vale? Entonces, como os voy a hablar de los informes motivados, ya os adelanto que tendrá, por ejemplo, ahora estamos a tiempo de solicitar, de aplicar esto con proyectos que se hayan realizado en 2021, porque ahora tenemos el plazo abierto de solicitar informes motivados. Si de repente decimos, no, es que yo tengo un proyecto de 2019 que tengo que monetizar. Si en su día no solicité el informe motivado, no podré aplicar esta monetización. Vale. ¿Cómo podemos aplicar las deducciones? ¿Qué podemos hacer para justificarlo? ¿Quién va a venir a controlarlo? Bueno,
Pues hay diferentes formas. Os voy a explicar las cuatro formas que hay para aplicar esta deducción. Una, la aplicación directa, es decir, yo conozco alguna empresa que ha dicho, no, pues a mí es que me ha facturado la Universidad de Zaragoza por este trabajo y entonces he decidido que voy a incluir la deducción que corresponde al gasto de esta factura directamente en el impuesto de sociedades. Ponen la deducción que aplica y listo, ya está. Aplicación directa o autoliquidación que se llama. Método 2. Igual aplico la deducción, pero documento de dónde vienen esos gastos, cuáles han sido las actividades que se han realizado, etcétera. Entonces se hace un dossier técnico-económico que contenga toda esa información, la ejecución del proyecto, para poder aplicar la deducción y en el caso porque las deducciones fiscales, quien puede hacer un control, un seguimiento después de aplicarlas es Hacienda, es un inspector de Hacienda. Entonces, si nosotros hemos aplicado esta deducción hace 4 años, en el impuesto de sociedades de hace 4 años, y mañana viene un inspector de Hacienda y no lo tenemos documentado, pues claro, el inspector de Hacienda no se va a creer que viene de un proyecto. Igual cree que nos hemos inventado una cifra y la hemos puesto. Entonces es recomendable que haya un dossier técnico-económico como mínimo. Me diríais, no, pues es que el técnico que hizo el proyecto se lo va a explicar y se lo va al inspector de Hacienda para que vea que el proyecto se realizó y tal. Y si la persona responsable del proyecto no está 4 años después de hacer el proyecto, pues tenemos un problema. En definitiva, recomendable, mínimo, documentar ese proyecto y esos gastos. Método 3, lo mismo, pero pasando por una certificación. Hay entidades certificadoras acreditadas para certificar los proyectos de I+D+I, y entonces sería preparar una documentación técnico-económica que requiere un poco más de trabajo que los dosieres anteriores, el dossier anterior, el método 2, porque exige una serie de documentación normalizada. Entonces pasaría por la certificación y tendríamos un certificado que dice que nuestro proyecto es I+D+I y que tiene unos gastos asociados. En función de la certificación que hiciéramos, pues podrían también incluso auditarnos los gastos. Por lo tanto, nosotros tendríamos un certificado de una entidad que está acreditada para certificar proyectos, para decir si los proyectos son innovación tecnológica o I+D. Tendríamos un certificado que justifica la aplicación de nuestra deducción. En este caso, para un poco por encima, para contaros en qué consiste la certificación, presentas esta documentación a esta entidad certificadora y lo que van a hacer es, a nivel técnico, va a evaluar el proyecto un experto en la materia, en el tema en que consiste el proyecto, y va a decidir si es I+D o es innovación tecnológica. Y va a revisar que los gastos son acordes a lo que se ha dicho que se ha hecho en el proyecto. El método 4 es esto que os comentaba al principio de los informes motivados. El proceso es prácticamente igual que el método 3, lo que ocurre es que una vez que tengamos ese informe de la entidad certificadora, podemos presentar la documentación al Ministerio de Ciencia y pedirles que nos emitan el informe motivado. Este informe motivado se llama informe motivado vinculante porque aunque lo emite el Ministerio de Ciencia e Innovación, es vinculante para el Ministerio, para Hacienda. Efectivamente. Lo que ocurre es que los plazos para solicitar los informes motivados son limitados, entonces por eso decía que ahora mismo estamos a tiempo de solicitar un informe motivado del ejercicio 2021, pero no de 2019 o 2020. Pero no obstante, sí que tenemos la opción de certificar el proyecto. Vale, entonces, por ejemplo, os he puesto aquí 2 ejemplos de solicitud de informe motivado o de certificación del proyecto. En el caso de un proyecto de 2021, pues podríamos, una vez cerrado 2021, estamos en el momento, no vamos no tenemos mucho tiempo, pero bueno, tenemos tiempo en el momento en el que estamos para gestionar la certificación y la solicitud de un informe motivado de 2021. Lo que es importante es que de un ejercicio 2021, para empresas que su ejercicio fiscal coincide con el año natural,
hay que hacer unas solicitudes, rellenar un formulario para hacer la solicitud del informe motivado antes de esta fecha, de 25 de julio. Y el Ministerio a final de año nos pedirá el resto de documentación. Por lo tanto, el proyecto debe certificarse en el periodo 2022 y tenerlo cuanto antes. Otro ejemplo, por ejemplo, si tuviéramos un proyecto, por ejemplo, que fuera de 2018 a 2021, no podríamos tener el informe motivado porque no habría plazo para solicitarlo, pero podríamos tenerlo, pero de la última anualidad. Pero bueno, las certificaciones de los proyectos hay que hacerlas en principio año a año. Pero lo que sí que podemos hacer es certificar un proyecto de varias anualidades, ¿vale? Que no tendremos informe motivado, pero bueno, tendremos un informe de toda la ejecución del proyecto en el que, aunque no tenga auditoría contable, que no la tendría, pero podría tener una adecuación, o sea, el experto sí que podrá valorar de los gastos que le hemos dicho que se han realizado, si son acordes o no son acordes, y él considera que son correctos. Vale. Esto en cuanto a la aplicación de las deducciones fiscales. Y nos parecía también muy interesante, ¿no? Que supierais cuál es el procedimiento, de dónde viene este tema de deducciones fiscales, sino poner algunos ejemplos. Y son ejemplos que nosotros hemos vivido, en BEA Global hemos vivido, y que además están certificados. Y algunos de ellos tienen su informe motivado. Algunos de ellos, pero simplemente por plazos. Entonces, por ejemplo, la implantación de un RP. Un RP, hemos puesto aquí, digamos, los beneficios que puede tener un RP, porque la verdad es que son muchos y al final, cuando una empresa digitaliza o planta herramientas de digitalización, es buscando unos beneficios. Entonces, bueno, este es un RP de un proyecto de duración 10 años, para que os hagáis una idea, era un proceso una empresa importante que tenía diferentes procesos y quería automatizarlos todos, entonces empezó, pues eso, hace 10 años a desarrollar su ERP con diferentes herramientas, como veis, FileMaker, con Excel, CyberMax, y lo integró todo en un ERP que le permite optimizar su productividad, automatizando estos procesos, mejorar la relación con el cliente, porque claro, hay soluciones B2C, B2B para poder interactuar con el cliente, que eso es muy interesante porque siempre hace más fácil la comunicación y todo queda registrado. Optimizar la trazabilidad del producto, del proceso y de las personas, que esto es también muy interesante porque al final tenemos datos y no los tenemos gestionados o incluso no los tenemos y podríamos gestionarlos y tener mucha información de cómo va el negocio. Podemos tener la información integrada, podemos integrar diferentes herramientas, incluso además en este caso se integraba también estaba también la posibilidad de acceder a esta herramienta a través de tablet o móvil, por lo tanto también con un fomento de la movilidad. Pero este no es el único caso que podemos tener en cuanto a digitalizaciones, ¿vale? Entonces, como os decía, hemos puesto algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, esta solución es una solución automatizada utilizando una herramienta que se llama BIM, que es una herramienta que se utiliza para el diseño, pues, de ingeniería civil. Por ejemplo, en BAC se utiliza bastante, ingeniería civil, ingeniería de edificación, que te permite, en este caso era diseño de paneles sándwich. Entonces, lo que le permite a esta empresa utilizar esto es acelerar el diseño, compartir con el cliente los modelos virtuales y mejorar la calidad y satisfacción del cliente. ¿Cómo? Esta herramienta no solo permite el diseño del producto, sino que a la vez que diseñas el producto, estás dándole las características al producto. De forma que tienes un modelo BIM en el que, accediendo a cada parte del modelo, puedes tener la información, como veis, pues pinchando en este panel sándwich, el cliente puede tener la información o el propio diseñador puede tener la información de todas las características de ese producto que está diseñando. Y todo esto en el mismo sistema, sin necesidad de hacer un diseño en AutoCAD y luego adjuntarle una memoria en PDF, en papel, que explique todos los detalles del diseño o de la construcción. Entonces, esto se certificó junto con el siguiente caso que os comentaré ahora,
como toda una serie de módulos y de sistemas que recopilaban toda la información y se integraban en un único sistema que permitía la gestión del negocio, en definitiva, de todos los procesos de la empresa. Este proyecto que os comentaba era una parte de uno más grande que también incluía lo siguiente, que era soluciones de producción y logística, ¿vale? Esto lo que les permitía a la empresa es calcular la gestión de las rutas, analizar la demanda y, digamos, definir más el sistema logístico de la propia empresa. Automatizar las órdenes de producción, la trazabilidad, las geolocalizaciones de los envíos. Bueno, un montón de beneficios y, como os decía, tanto esta herramienta como la anterior se integraban todas en una herramienta de gestión que, pues eso, gestionaba y cogía datos y permitía analizar todos los datos del, todos los módulos de producción que se habían integrado. Otra solución, por ejemplo, de digitalización que también está certificada, en este caso, por ejemplo, en BAC, es una sistematización de la toma de datos para una inspección de pantallas ferroviarias, las pantallas de protección que llevan las vías ferroviarias a los lados. Entonces era inspeccionarlas, pues, para ver problemas que tenían, roturas, patologías, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la forma habitual de hacerlo pues era ir con el checklist y marcar, esto está bien, una foto tal. De esta forma, lo que se hizo es desarrollar una metodología para identificar los problemas que había en las pantallas, y poder poder tomar datos y que directamente se cargara toda la información y se pudiera ver toda la información de todas las patologías o problemas que se habían detectado en las pantallas acústicas. Esto permitía centralizar todos los datos en tiempo real, porque a medida que se iban tomando los datos, pues se iba actualizando y el cliente podía, o quien fuera a utilizarlo, el propio BAC, podía acceder a esa información en tiempo real. Los inspectores iban con su tablet rellenando y podían acceder a los resultados, y a través de la web también podían acceder. También toma de datos de texto numéricos, multimedia, fotos, vídeos, de ubicación, como veis también en los informes que se generan. Y luego también se incorporaron tecnologías de drones para zonas de acceso peligroso, es decir, que el propio inspector pudiera ver la situación de las pantallas, inspeccionarlas y, a su vez, cumplimentar la información de la inspección. Claro, ¿esto qué ocurre? Que beneficia en cuanto a la automatización de las tareas, ¿vale? Porque, claro, no es lo mismo que vayas apuntando en un papel, en un checklist, y luego haya que trasladarlo a un Excel, y luego ese Excel haya que hacer un informe con ese Excel. Entonces, esto directamente lo hacía todo. Y además te permite analizar los datos para mejorar el servicio. Vale. Y por último, os voy a explicar, bueno, esta plataforma es nuestra de BEA Global, que se desarrolló también, y que está certificada igualmente como proyecto I+D+D, de innovación tecnológica, con su informe motivado, además. Bueno, pues esta plataforma, ¿en qué consiste? Es una plataforma para la gestión energética y eficiencia energética de una empresa. Entonces, está basado en IoT, con sensores y su plataforma cloud, y hace un análisis de datos con Machine Learning. Y entonces tiene una plataforma web de manera que podamos visualizar los datos y gestionar los datos a través de la plataforma. ¿Esto qué permite? Pues permite a la empresa, ha permitido a BEA Global ofrecer un servicio que, además, es muy interesante, porque, claro, hasta ahora lo que se hacía era hacer una auditoría, hacer una visita, toma de datos y haces tu informe de auditoría. Digamos, a mí, como me lo explican mis compañeros de energía, digamos que es una foto. Ellos hacían una foto de la situación de la empresa. Esto que permite hacer un vídeo, y además hacer un vídeo en tiempo real, para poder tener datos en tiempo real, detectar incidencias y poder actuar cuanto antes. Entonces, esto era, pues, un resumen de tipos de soluciones que podrían encajar en este sentido. Claves. Y una de las claves más importantes de este tipo de proyecto es que diremos, bueno, es que, por ejemplo, si yo implanto BIM, como decíamos antes, la tecnología BIM,
Pues hay alguien que ya ha desarrollado BIM y lo ha implementado, AutoCAD tiene su BIM, bueno, hay otros entidades que tienen sus BIM y ellos ya han hecho la innovación. ¿Pero en qué consiste la innovación de estos proyectos? Vale, pues la innovación de estos proyectos consiste en el cambio de nuestros procesos, como eran antes, a cómo son ahora. ¿Vale? La novedad de ese proyecto no reside en que yo compro una plataforma y la implanto. La novedad de esos proyectos consiste en que yo adquiero o subcontrato a una empresa que me adapta esa plataforma a mis necesidades y para ello yo he tenido que coger, coger mis procesos anteriores y ver qué puedo automatizar y cómo los puedo cambiar para automatizarlos y tener mejores resultados, trazabilidad, etcétera. Entonces, al final tendré nuevos procesos, ¿vale? Ahí está la novedad. Entonces, claves que hay que tener en cuenta para este tipo de proyecto. Bueno, pues que si hay desarrollo software puede ser tanto externo como interno, es decir, que tengamos personal propio programando o haciendo ajustes para adecuarlo a las soluciones que necesitamos, o puede ser una consultoría externa que nos haya hecho este trabajo. Por ejemplo, aunque no está como ejemplo, nuestro nuevo RP del grupo BAC también está certificado y en este caso había tanto colaboraciones externas de programación como personal interno, que ahí existe el departamento de TIC, tenemos nuestro propio departamento de TIC, entonces ellos también colaboraban. Eh, es importante que si tenemos colaboraciones externas que nos diferencien qué nos están facturando, es decir, va a ser más fácil justificar la consultoría, las horas el trabajo de consultoría y de programación que decir que, bueno, que nos han facturado un software, unas licencias. Eh, Porque claro, nos dirán, bueno, pero esta licencia ya la vas a utilizar para producir, para la propia producción o para la propia gestión del negocio. Entonces es importante que en esas facturas, pues si hay las dos cosas o si hay varias cosas que venga diferenciado. Eh, Muy importante también que estos proyectos, claro, al principio decía, bueno, parece que los proyectos de I+D+I los hacen empresas que desarrollan producto, que innovan en su proceso de producción o que tienen una bata o un laboratorio. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, una empresa que preste servicios también puede, como veis, en el caso de BEA Global, también puede aplicarse esta deducción porque al final hemos implantado una herramienta que nos automatiza procesos, cambia los procesos de la forma de proceder. Y entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que en el caso de los RPs, por ejemplo, habrá horas dedicadas de personal de administración a decir, mira, es que yo necesito que entren estos datos porque yo lo que quiero es estos resultados y ver estos gráficos y poder analizar las horas productivas frente a lo que está, no sé, o sea, el personal de administración tendrá algo que decir. El personal del departamento comercial también tendrá algo que decir a la hora de gestionar las oportunidades, las ofertas, la gestión de todas esas acciones. En logística, como habéis visto, en una de las herramientas había una apartado de logística. El personal de logística tiene que decir cómo sería lo ideal que funcionara la plataforma en producción, en la parte técnica en cuanto a diseño. Vale, entonces, que tengamos eso en cuenta también, porque al final en proyectos de desarrollo de producto, pues lo normal es que no solo nos van a aceptar personal técnico que ha estado directamente relacionado con el desarrollo, no nos van a aceptar administrativos. Importante también que los proyectos serán calificados como innovación tecnológica. Como os decía, cuando están involucrados proyectos de software es muy complicado que nos lo valoren como I+D. Pueden ser, como el ejemplo que os he puesto anteriormente, proyectos de varias anualidades, porque sí que es verdad que a la hora de implantar, sobre todo soluciones como ERPs, que son soluciones pues, que implican muchos módulos y muchos procesos diferentes, pues al final nos llevan varios años. Una recomendación importante es que al final, si queremos certificar el proyecto, la entidad certificadora va a cobrar por hacer ese trabajo. Entonces, la recomendación es que el gasto del proyecto debería ser mayor de 150.000 euros para que esa deducción del 12% al final nos compense de alguna manera. No vamos a certificar un proyecto de 50.000 euros por una deducción de 6.000 si luego la certificadora nos va a cobrar y nos va a quedar poco de esa deducción. Entonces, no tiene sentido. Esto hay que valorarlo también.
Importante también a la hora de documentar ese proyecto, que podamos mostrar el avance y el cambio que ha supuesto lo nuevo que hemos desarrollado frente a lo que teníamos. Por ejemplo, en el caso de la inspección de pantallas, como decía, antes se hacía en un papel, en un Excel, con un checklist, y ahora lo estamos haciendo así. Entonces hay que explicar cuál es el proceso anterior y cómo ha cambiado y cómo se hace ahora. E importantísimo, porque además es clave para todos los proyectos de I+D+I, que haya evidencias, es decir, que podamos mostrar a la persona que lo va a leer o lo va a evaluar que ese proyecto se ha ejecutado. Pues en este caso, que haya pantallazos, que haya imágenes, como os he puesto arriba, de los informes que genera. Esto es muy importante porque el papel lo soporta todo, pero las evidencias terminan de soportarlo y de justificar esta, esta deducción fiscal. Y por mi parte, nada más. Veo que hay preguntillas. Dejo de compartir. Sí, si quieres, Elena, te voy... Bueno, tenemos de momento 3 o 4 preguntas, te las traslado a viva voz y luego si hay alguien que quiera hablar, que levante la mano y le daremos paso. Bueno, primero, yo creo que algunas cosas ya las has comentado, pero por aclarar, Sí. en proyectos plurianuales, Sí. ¿cómo se devenga la deducción? Si con arreglo a la inversión realizada cada año o al final por el importe total del proyecto. A ver, por ejemplo, si son proyectos, a ver, esperad que... Si son proyectos que no habíamos detectado, ¿vale? Pues lo que podemos hacer es, imaginaos, proyecto de 2018 a 2019, que no habíamos detectado, pero que podemos rescatar ahora. Como habéis visto, tenemos 18 años para aplicar la deducción, pues bueno, tampoco nos vamos a ir 18 años atrás, porque igual es poner un luminoso al inspector de Hacienda para que venga a vernos, ¿vale? Pero teniendo, pues podemos irnos 4 o 5 ejercicios atrás, ¿vale? Que es lógico, y además son proyectos que todavía, o sea, son ejercicios que todavía pueden ser inspeccionados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay una opción que sería poder certificarlo ahora y en el siguiente impuesto de sociedades incluir esa deducción fiscal, ¿vale? En el ejemplo que yo os he enseñado de impuesto de sociedades, había una línea que era gastos de I+D+I. Y os he dicho, esta no es actualizada. Es que si pongo la actualizada, tengo que poner 3 o 4 diapositivas. La actualizada te desglosa I+D 2015, I+D 2016. O sea, lo desglosa por tipo de gasto, por tipo de deducción, I+D o innovación tecnológica y por gasto. Entonces, lo ideal sería, o sea, lo que habría que hacer es imputar el gasto que corresponde a cada una. No sé si está bien, o sea, si esa es la pregunta que buscabais. ¿Vale? Vale, tenemos otra que nos dice si la implantación de un ERP estándar también es susceptible de deducción. Claro. Como decía, no tenemos que pensar que la novedad es coger ese ERP estándar y ponerlo, porque seguramente el ERP estándar no va a valer. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, teníamos antes un ERP que era Odoo, que es un ERP de código abierto. Pero aún así, aunque sea un ERP que ya existe, que tenga sus módulos y tal, siempre nos tienen que adaptar algo, porque yo los datos los cojo de una manera, porque no quiero que me salga así. Y como decía, la novedad no está en coger esa herramienta e implantarla, la novedad está en los nuevos procesos que nosotros tenemos respecto a los que antes teníamos. ¿Vale? Y que siempre habremos tenido que ajustar a nuestra empresa. Vale, relacionado con esto, dice si la empresa tiene que implantarlo por primera vez, un ERP para que sea deducible, o tiene que hacer una inversión, por ejemplo, en un ERP más moderno, con lo que has contestado, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, que vea la Es pregunta. la última que tienes en el chat, sí, no, yo no la entiendo muy bien. ¿Hace un ERP para que sea deducible o es deducible la inversión en un nuevo ERP más moderno? No entiendo mucho la pregunta. Creo que a ver. La ERP vamos a tratar. No sé si la persona que Creo que esta pregunta, o sea, creo que el siguiente chat es la aclaración. Tenemos un ERP, vamos a adaptar una solución externa informatizada para trazabilidad, generando informes para cumplir una certificación. Actualmente esa toma de datos se hace de manera manual. Entiendo que esta actuación será actividad de innovación tecnológica, efectivamente. La duda es cómo justificar de manera indictativa para deducir, dado que por coste no es factible certificar. Bueno, la manera sería con un dossier y que sea bien documentado. Al final,
con menos de 150.000 euros de gasto, pues que ahora mismo de memoria no sé cuánto será, pues 20.000 euros de deducción como mucho. Al final, un inspector, si quiere meterse con una deducción fiscal, la de 20.000 no le va a llamar mucho la atención, ¿vale? Entonces, al final, y si está justificado, si hay un documento, si hay una documentación de ese proyecto, no habrá problemas. Adaptarla, vamos a adaptar una solución externa, ¿es esta? No, si preguntáis mucho me estoy perdiendo. A ver, Sí, sí. adaptar una solución externa para trazabilidad, perfecto, para generar informes. Seguramente antes no tenías estos informes o los tenías que sacar los datos y tratarlos en Excel para tener ese informe. Claro que sí, adelante. El RP que instalé en 2012 no sé si podría deducir ahora. Sin embargo, ahora voy a migrar a una versión nueva con una mejora con control de planta, tablets en los puestos de trabajo. Perfecto, ¿podría meterlo? Claro que sí. El RP quizá me parece demasiado antiguo, como os decía, ir 4 o 5 años atrás. Pero sí, tenlo en cuenta. Y una recomendación para es que no veo los nombres, el RP de 2012 es que documentes todo, evidencias, porque si no, cuando quieres certificarlo, si no tienes esas evidencias, vas a tener problema. Susana pregunta en cuánto tardan en certificarse los proyectos. Los proyectos de innovación tecnológica suelen ir un poco más rápidos que los de I+D, porque el experto es la persona que lo va a evaluar, tiene que justificar bien o estar de acuerdo perfectamente con la I+D. Pero los proyectos de innovación tecnológica, la media son 2 meses, o incluso hay alguno que nosotros, por ejemplo, hay alguno que hemos tenido en un mes, o sea que van relativamente rápido. ¿No? No, vamos a la calificación, la consulta de asunción. No, la calificación es de IT o podrá ser de I+D en caso de implantar RP. La calificación de este tipo de soluciones será en innovación tecnológica, eso seguro. Justificar, como decía, una I+D en un... Lo que estamos haciendo es decir que nuestros procesos son nuevos, o sea, los hemos mejorado, son cambiados. Justificar una I+D en la que tenemos que convencer a quien lo está leyendo que hay generación de conocimiento es imposible en una mejora en un cambio de procesos. Y en un ERP, como os decía, relacionado con software es muy complicado. Tenemos clientes que desarrollan plataformas de pago para banca que desde hace 4 o 5 años los proyectos de I+D es imposible que se los califiquen como I+D. Imposible. Pues bueno, es un cambio. Antes era más fácil y ahora están drásticos con este tema. Muy complicado. Vale, otro sistema de preguntas. Si realizan un proyecto en el periodo 2019-20 y no aplican la deducción en el impuesto del 21, perdón, sí. Si pueden esperar al 22 y siguientes para aplicarlo o se pierde. No, sí podéis. De hecho, hay consultas vinculantes. Las consultas vinculantes son consultas que se hacen directamente a Hacienda, ¿vale? Y que te dan una respuesta basándose en la ley. Sí que es verdad que son consultas que la respuesta es para la persona o para la entidad que ha hecho la consulta, pero estas consultas vinculantes, la conclusión es que si tú has detectado un proyecto de 2019 que no habías aplicado en el impuesto de sociedades que le correspondía, puedes rescatarlo y meterlo en el siguiente impuesto de sociedades que vayas a presentar. Sin problema. Vale, otra en el chat, Elena. ¿Habría que solicitar informe motivado o bastaría con certificado de informe propio de la empresa para que la AET nos dé por buena elección? La Hacienda no es que dé por buena la deducción, tú la aplicas, ¿vale? O sea, la da por buena porque tú la aplicas, pues de sociedades, pagan lo que te correspondan. Como os decía, la única inspección que tiene esto, o el único control que tiene es que recibas, que te vaya a ver un inspector fiscal, un inspector de Hacienda. Para el inspector de Hacienda no se va a meter de ninguna manera si hay un informe motivado. O sea, si tú le enseñas un informe motivado, es totalmente vinculante y no se va a meter. Si tienes un certificado, al final están acostumbrados a ver informes motivados, que son una copia, por decirlo de alguna manera, de un certificado, ¿vale? Y además ahí hay un experto
que está diciendo que el proyecto es innovación tecnológica y que está diciendo que esos gastos son correctos. Y como decía al principio, no hay una obligación de hacer una u otra cosa, es decir, la autoliquidación también se puede hacer. Otra cosa es que no lo tengas justificado. Y otra cosa que quería decir, el inspector no va a ir, si tienes una visita de inspector de Hacienda, no va a ir a ver solo la deducción, habrá más cosas que ver, igual la deducción no le interesa. También o sea, lo recomendable también es a partir de 150.000 euros, porque cuanto más gasto estás imputando, más deducción estás imputando, digamos que es como que parece que hay más riesgo, ¿vale? Pero no hay ningún problema. Hay muchísimas empresas que se deducen con dosieres sin tener ningún problema nunca, teniendo inspecciones y sin que les digan absolutamente nada. Si estamos en el programa Activa Industria 4.0, en el que el consultor asignado por el Ministerio de Industria emite un informe de la necesidad de incorporar un ERP, este informe podría valer como documentación técnica o como certificado. A ver, según lo que dices, este informe habla de la necesidad de incorporar un ERP, no está hablando de que tú hayas incorporado un ERP. Y además tampoco está hablando como certificado de que el proyecto sea innovación tecnológica o I+D. Entonces, claro, este informe... este certificado lo que dice es que el proyecto es innovación tecnológica. El informe de este consultor tampoco está diciendo que se haya hecho, está aconsejando que se haga. Por eso también es importante lo de las evidencias. O sea, tenemos un gasto de hacer un proyecto de innovación tecnológica que tiene que haber evidencias de que se ha hecho. ¿Vale? Entonces, Alfredo, planteado así, no. La respuesta es no. ¿Alguna cuestión más? De momento no hay nada más. Bueno, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Si se queda alguna duda por resolver, os podéis dirigir a nuestros correos, os pasaremos también la presentación y los datos de contacto de Elena, de Bea, para que podáis consultar posteriormente y sin ningún compromiso, pues como decía, pues valorar una ayuda, ¿no? Por parte si no lo podéis hacer desde la empresa. Nuestro ánimo es ese, que al final se utilice, que se pidan y que esto sirva para mejorar y para que la empresa crezca, ¿verdad? Con este tipo de proyectos. Totalmente, bueno, pues, sí. Muchas gracias, Elena, por tu tiempo y tu experiencia y conocimiento. Y gracias a todos por la asistencia. Buenos días. Buenos días, gracias.